¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra, hoy es viernes 15 de junio. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Hoy les voy a ser sincero, no tengo un editorial con el que arrancar porque realmente no ha pasado gran cosa este fin de semana, o al menos no ha pasado gran cosa desde el punto de vista de lo que suele ser carne de cañón del baturrillo político. Sí que les voy a decir que por favor se queden hasta el final, como les pido siempre, porque hoy vamos a hablar del Partido Socialista, vamos a hablar de cómo va a afrontar el Partido Socialista las elecciones municipales de mayo de 2027, pero sobre todo vamos a hablar de qué diantres está pasando en el PTR, la planta de reciclado de Zaragoza, en la Cartuja. Está en el término municipal de Zaragoza, pero está en un polígono a las afueras de Zaragoza y desde esta misma mañana están los bomberos trabajando en apagar un incendio desde esta madrugada. Hasta aquí todo pues no ha habido que lamentar daños humanos, simplemente pues daños materiales. Lo que es llamativo es la cantidad de incendios que se vienen produciendo en el PTR, en este lugar, durante los últimos años. Porque si nos remontamos a antes de la pandemia, ya se registraban 2-3 incendios al año, pero es que los últimos 5 años los últimos 2 años, el último año, es que es una locura. Y a mí me llama la atención poderosamente un dato. ¿Por qué no nos cuentan cómo se inician estos incendios? ¿Por qué hay tanto incendio en el PTR? Claro, desde el Ayuntamiento de Zaragoza no dicen cómo se inician los incendios. Por otra parte, dicen que desde bomberos que nunca explican cómo se inicia un incendio. Bueno, pero suele trascender cuál es la chispa que lo inicia, desde una colilla en un bosque, a si es en una ciudad una batería de un patinete que explota, un cargador de móvil, no lo sé, suele haber indicios. Sin embargo, con ninguno de las decenas de incendios que ha habido en el PTR en los últimos años aquí en Zaragoza capital, es que no sabemos absolutamente nada. No sé, entonces no deja de ser curioso, ¿no? Después hablaremos de esto y tenemos información. Vamos a dejarlo aquí. Ahora vamos a hablar de otros temas municipales y después de la publi llega Eva Torres, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo, menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Ventanas Dicter, calle Toledo 8 o dicterzaragoza.com. Actualidad de la Diputación de Zaragoza. Hemos puesto en marcha el proyecto para instalar cargadores de coche eléctrico en todos los pueblos y barrios rurales de la provincia. El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, ha enviado una carta a los ayuntamientos y 270 de los 292 municipios zaragozanos ya han dicho que quieren adherirse a la futura red provincial de electrolineras públicas. Este proyecto pionero tiene un presupuesto de 4,5 millones de euros y los ayuntamientos no tendrán que pagar nada. Diputación de Zaragoza. Los municipios, nuestra razón de ser. Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Ha emprendido usted personalmente, parece, una cruzada en favor o contra la ausencia de parking, no? Bueno, no yo. El Grupo Municipal Vox defiende que es necesario que las plazas de aparcamiento que tenemos en la vía pública se sigan manteniendo, porque al final tener plazas de parking, plazas de aparcamiento en la vía pública le da calidad de vida a los vecinos de Zaragoza. ¿Hay algún vecino que les acusa de estar exagerando?
¿Ah, sí? Pues no será cuando yo hablo con los vecinos, todo lo contrario. Allí donde vamos y los vecinos se nos acercan, nos dicen que están totalmente de acuerdo y que gracias por defender y reivindicar lo que ellos están pidiendo. Y es que ellos no quieren que se pierdan las plazas de aparcamiento que están próximas a sus domicilios y a sus trabajos. Pero, señora Torres, no, las plazas de aparcamiento no se quitan por capricho, ¿no? Hay una reforma, hay un proyecto... Bueno, pues eso precisamente es lo que nosotros estamos criticando. Nosotros estamos a favor de que se reformen y que se hagan actuaciones sobre la vía pública, sobre las calles y sobre las avenidas, si es necesario hacer estas reformas. Es más, es necesario incluso no solo por lo que se ve, sino por lo que no se ve, porque es necesario el remodelar y el meter tuberías nuevas, porque eso es muy importante. Pero lo que no tiene que hacer el Ayuntamiento de Zaragoza, bajo nuestro punto de vista, es lo que hace el Partido Popular, el gobierno de Natalia Chueca, que es que allí por donde pasa, en aquella calle que interviene o en aquella avenida, ¿qué es lo que hace? Pues tala los árboles que llevan décadas ubicados allí, que por lo tanto son los árboles maduros y son los árboles que dan sombra. Por otro lado, elimina o reduce de manera importante las plazas de aparcamiento, tanto de automóviles como de motos, y por otro lado, elimina el número de carriles. Por lo tanto, consecuencia que tenemos menos sombra, consecuencia que los vecinos que viven o trabajan por la zona tienen grandes dificultades para aparcar su vehículo, y otra consecuencia es que al reducir el número de carriles, pues la movilidad en Zaragoza se empeora. Concréteme, portavoz, ¿dónde está ocurriendo esto? ¿Con qué obras? Pues está ocurriendo en todas las calles, allí donde interviene el gobierno de Natalia Chueca, en todas. Por ejemplo, nosotros el jueves estuvimos en la zona en la que se va a reformar cerca de San Adrián de Sasabe, toda esa zona de las Fuentes. Que va a ir como continuación al Parque de los Zaragozanos. Ahí me pilla, portavoz, porque no suelo frecuentar demasiado ese barrio. Sí, bueno, el proyecto que tiene la alcaldesa, que es la segunda fase de la Olmeda de Torre Ramona, ahí está, que viene como continuación al Bosque de los Zaragozanos. Ah, vale. Al Bosque de los Zaragozanos. Sí, perdóneme que no me salía la palabra del bosque. No, si ahora que lo dice... yo el bosque lo tengo identificado como otra cosa diferente, ¿no? Pero el Bosque de los Zaragozanos. Ahí lo que va a hacer es plantar árboles y poner juegos infantiles y poner zonas de calistenia, que todo eso está muy bien, pero va a poner también un anfiteatro. ¿Y qué va a hacer? Eliminar todas las plazas, o no todas, pero la mayoría de las plazas que hay para que los vecinos aparquen, y nosotros lo que estamos diciendo es, oiga, quite el anfiteatro y ponga un aparcamiento en altura para que los vecinos de las Fuentes puedan seguir aparcando, que es que hay muchísimos miles de metros cuadrados ahí, para poder reverdecer la ciudad y además mantener las plazas de parking. Pero también estuvimos en otras zonas de la ciudad, por ejemplo, estuvimos en el Coso, donde van a desaparecer todos los aparcamientos que hay para motos, van a desaparecer, que luego se van a distribuir por distintas calles, pero también van a quitar carriles. Entonces, ¿no se pierden o no se pierden? A ver, se pierden las que hay ahí, seguramente luego habrá menos plazas, porque... A ver, si usted lleva estas plazas de motos, las tiene que llevar a otras calles adyacentes, se llevarán, pero a costa de quitar plazas de automóvil, porque si usted quiere meter plazas de motos, tiene que quitar plazas de automóvil. Por lo tanto, plazas desaparecerán de unas o de otras. Y va a quitar también carriles. Por lo tanto, vamos a hacer otro cuello de botella en todo lo que es el Coso. Estuvimos también en la zona de la universidad, en Pedro Cervuna, que ahí toda una hilera pues va a desaparecer, que había además carga y descarga, que había una zona también de aparcamiento para vehículos, pues toda esa también va a desaparecer, por lo tanto van a disminuir las plazas de aparcamiento. Hemos visto la reforma que tienen ustedes aquí al lado, en César Augusto, que han desaparecido todas las plazas de aparcamiento, todos los árboles maduros, en fin, es que es un auténtico despropósito, y es que este bipartidismo, igual da que sea el Partido Socialista que el Partido Popular, al final lo que quieren es eliminar el vehículo de las ciudades y, claro, está haciendo una ciudad pues para que los zaragozanos paseemos, que está muy bien que Zaragoza se pueda pasear, está fenomenal, pero que también hay que pensar en todos esos autónomos, en todos esos trabajadores, en todas esas personas que viven en edificios que no tienen
plazas de aparcamiento en su propio edificio y que tenemos que pensar que también tienen que tener derecho a tener una ciudad que les haga la vida fácil. No me cabe duda, portavoz, que Vox podrá utilizar o emplear su influencia para que la alcaldesa Natalia Chueca pues ponga esas plazas que dicen ustedes que está quitando. Pues eso es lo que estamos haciendo, intentar utilizar nuestra influencia. Nosotros tenemos introducida una partida en los presupuestos municipales precisamente para hacer aparcamientos compensatorios, y lo que le estamos pidiendo es que se ponga en marcha esta partida, fíjese que ya está contemplada, y que hagamos aparcamientos para los vecinos de la ciudad, para todos esos vecinos que, como digo, no es que tengan 3 y 4 vehículos y no les quepan en su garaje, es que muchos de estas personas no tienen plazas de aparcamiento en su propio edificio. Por cierto, portavoz, le saco otro tema, con esto cerramos, que me voy de tiempo. Parque de atracciones, parece que tenemos novedades, que los Morte al final van a vender su parte, no sé en qué ha quedado eso. Bueno, nosotros sabemos lo mismo que sabe usted por la prensa, que parece ser que la familia Morte le ha puesto un precio o quiere poner a la venta sus acciones por un importe X. Pero mire, más allá de lo que la familia Morte esté ahora expresando en los medios de comunicación, más allá de esas discrepancias que en su momento surgieron o parece que surgieron entre esta empresa argentina y la familia Morte, el Ayuntamiento de Zaragoza lo que tenía que haber hecho era hacer cumplir el pliego y que esta empresa argentina recepcionase las instalaciones. Y eso es en lo que se tiene que focalizar el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que tenía que haber hecho el Ayuntamiento de Zaragoza. Y no estar ahora, que no sabemos qué va a ser el futuro del parque de atracciones, y sobre todo hay más de 80 familias ahí que tampoco saben qué va a ser de su vida. Por cierto, me habló usted de una penalización de 600.000 euros, me parece, si no se cumplía con un contrato o alguna historia de estas. ¿Eso en qué punto está? Bueno, es que el aval que se ha depositado por incumplimiento es que podría haberlo hecho valer el Ayuntamiento. El Ayuntamiento, cuando en el mes de febrero, a finales del mes de febrero, la empresa argentina no recepciona las instalaciones, podría haber exigido la recepción y hacer cumplir el pliego. Pero como no sabemos realmente lo que el Partido Popular del Ayuntamiento de Zaragoza se lleva entre manos con esta empresa argentina, pues ahí estamos. Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Aquí estamos, Eva Torres. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. ¿Cuánto dinero apuestan los aragoneses a lo largo de un año? 150 millones. Se dice pronto, pero si lo piensan es una barbaridad. Miriam Gañán, directora de Azager. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Azager, la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación. 150 millones de euros es una barbaridad. Es verdad que yo he sacado una media, pero creo que no hace justicia, porque somos 1.300.000 aragoneses. Si les quitas los 200.000 y pico menores de 18 años, sale a una media de que cada aragonés apuesta al año 140 euros. Parece poco, pero claro, no apostamos todos los aragoneses. Claro. A ver, las cifras son preocupantes. La verdad que cuando lees el informe sí que es cierto que hay datos muy relevantes. Es cierto que no ha habido grandes subidas, ¿no? En el último informe de máquinas, de aperturas de salones, está estable, ¿no? Sí que es cierto que lo que nos llama la atención es el aumento de autoprohibiciones. La verdad que está bien, que es una herramienta útil, que está bien para que las personas no puedan acceder tanto a juego presencial como online, pero es un parche, ¿no? Realmente. Vamos por partes, Miriam, perdona. Leíamos que son 5.330 ludópatas autoexcluidos. ¿Qué significa esto? ¿En qué consiste esta herramienta? Vale. Sí, son personas que tienen un problema con el juego, es decir, nosotros todas las personas que están en tratamiento tienen que autoprohibirse, o personas que han visto que tienen un descontrol con el juego. Esto significa que tú vas a la policía autonómica, lo puedes hacer de manera online, y dices que no quieres que cuando tú vayas a un salón de juego online y presentes tu DNI o un casino, no puedas acceder. Entonces, en el momento que tú vas a un salón de juego y presentas tu DNI, no vas a poder acceder porque estás autoprohibido. Está bien, pero es a nivel autonómico, ¿no? Quiero decir, nacional. Ah, sí, vale, nacional vale. también, O sea, yo me doy, digamos, me autoexcluyo en la DGA y me afecta también cuando me voy a la playa. Bien, eso está bien. Sí, está bien, la verdad que está muy bien. Es una herramienta que está muy bien para que no puedan acceder
personas ni puedan jugar, ¿vale? Sí, está bien, la verdad. El caso es que el gobierno de Aragón ha remitido a Europa un nuevo reglamento de juego, ¿no? Que va a limitar el número de máquinas tragaperras. Desde Azager, ¿qué opináis de esto? A ver, nosotros desde Azager, la verdad que nos resulta... Nuestra opinión desde Azager desde hace años, antes de que estuviese yo, mis compañeros que ya se jubilaron, de manera reivindicativa, siempre hemos dicho que las máquinas tendrían que estar fuera de los bares, ¿vale? Porque en los bares no hay un control de acceso. Entonces, pueden jugar personas menores y personas autoprohibidas. Entonces, es un problema grave. Nosotros nos encontramos de que nos llaman personas que tienen problemas con el juego, que se han autoprohibido, pero date cuenta que en los bares no hay un control de acceso y juegan. Y menores tampoco hay un control de acceso, entonces nos encontramos que juegan, ¿no? Entonces, nosotros está muy bien la propuesta, porque está muy bien, porque al final muchos bares se convierten en salones de juego, ¿no? Porque hay muchas máquinas, pero nuestra opinión es que tendrían que estar en un sitio donde haya un control de acceso. También llama la atención, Miriam, que esto del juego, que es que no es una cuestión ideológica, que da igual el gobierno, que da igual el color del gobierno que gobierne, porque no lo prohíben, ¿por qué no se prohíbe? A ver, el juego no lo podemos prohibir. Al final, si prohibiésemos el juego y no estuviese controlado, lo que haríamos es generar juego ilegal. Nosotros desde Azager no decimos que se prohíba el juego. Y la verdad que hay una nueva ley del juego en Aragón que se aprobó en el 2023 que sirve para proteger a las personas más vulnerables. Está bien. Nosotros no decimos de que se prohíba el juego, que esté bien regulado, que haya inspecciones por parte de la Policía Autonómica, que haya controles y que todo esto, ¿no? Nosotros no vamos con una pancarta diciendo fuera casas de apuestas. A ver, nosotros no lo vemos como una forma de ocio saludable, para nada. Pero sí que es cierto que una vez que está, no vamos a prohibirlo, ¿vale? Pero cuando hablamos de máquinas, nosotros sí que tendrían que estar prohibidas en bares, porque hay chicos y chicas de 17, 16 años que aparentan más edad y el camarero o la camarera no está para pedirle un DNI y juegan. Le decía a Miriam que tampoco lo van a prohibir los políticos con la cantidad de impuestos que también generan las arcas públicas. Claro, está claro. Sí, claro, está claro. Así estamos de acuerdo. Pero también hay mucho gasto, porque hay muchas personas con ansiedad, que les genera, intentos de suicidio, problemas familiares, porque los datos son registrados los datos son de salud pública, los datos que hay de registros de personas con adicciones, de las unidades de atención públicas, pero muchas personas van a sitios privados para atender adicciones, entonces los datos son más altos, ¿me entiendes? Lo que te quiere decir, una persona que pide una baja en el médico por ansiedad, no especifica que es por ludopatía, pero hay bajas médicas también, ¿no? Y hay muchas familias que están destrozadas. No solo afecta a la persona que adolece la adicción, afecta a todo el entorno familiar. Podemos hablar de 4, 5, 6 personas. ¿Y cuál es el procedimiento que se sigue para que un ludópata se rehabilite? A ver, nosotros entendemos que tiene que haber un apoyo de la familia. La ludopatía, aparte de otras circunstancias, se mantiene de dinero y de mentiras. Dinero porque necesitas dinero para jugar y mentiras porque mientes a tu alrededor. Entonces, cuando hablamos de adicciones, hay que trabajar con la familia. Nosotros no atendemos a nadie solo para empezar un programa de rehabilitación, sino bien acompañado de la familia, porque tiene que haber unas normas de obligado cumplimiento, un seguimiento personal, un seguimiento de control de dinero y un seguimiento terapéutico. ¿Vale? Es totalmente necesario, porque si no trabajamos con la familia es muy complicado. Las mentiras y las ocultaciones en las adicciones están muy latentes, entonces sería muy complicado. Entonces, pues hay que trabajar con todo el entorno familiar, la terapia con la familia, la terapia con la persona que adolece la adicción y luego llevar unas normas muy, muy estrictas, pues para intentar que no haya recaídas, ¿no? Sobre todo con el dinero. Tiene que haber un control durante el primer proceso, que tiene que ser un control muy exhaustivo del dinero. Miriam Gañam, directora de Azager, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias por todo, un abrazo. Sastrería Gonzaga. 60 años dedicados a la sastrería artesanal. La elegancia a medida. El traje perfecto. Para caballero, señora y militar. Arreglos de prendas. Gran variedad de sombreros, gorras y complementos. Sastrería Gonzaga. Ahora con nueva sección en zapatería. En calle 5 de marzo 9.
La casa, los niños, tus padres. ¿Necesitas ayuda? En Atudomi encontrarás la empleada de hogar que necesitas. Nos encargamos de todo por ti. Seleccionamos tu empleada de hogar y nos ocupamos de todos los trámites. Altas, bajas, contratos, sustituciones. Atudomi, tu hogar en buenas manos. Ildefonso Manuel Gil 26, Actur. Envía un WhatsApp o llama al 976 22 29 20. A ver, tengo por aquí unos datos que desde luego no les van a dejar indiferentes. 5 incendios en 2025, pero 3 llevamos en 2026. Una barbaridad. He dicho 5 en 2025, no, 7. 7 incendios al año en el PTR, en la planta de reciclaje de Zaragoza. Marcos Murcia, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Todavía siguen trabajando los bomberos. Eso es. Bueno, hasta ahora continúan las labores de control y extinción en el Parque Tecnológico de Reciclado de Zaragoza, situado en el distrito Torrero La Paz. El incendio se habría declarado esta madrugada y se encuentra ya perimetrado, sin riesgo de que se propague al resto de instalaciones, aunque los trabajos de extinción pues continuarán no solo durante el día de hoy, sino también probablemente durante la jornada de mañana martes. Ajá, ¿qué es lo que se está incendiando? ¿Qué es lo que está ardiendo? Pues se trata de un incendio de metales en el que están ardiendo pues compactados de vehículos y electrodomésticos y que está provocando una gran humareda que es visible desde distintos puntos de la ciudad. Es que es el mismo sitio donde hasta hace muy poquito es la misma campa, donde hasta hace muy poquito hubo otro incendio de similares, de características similares. Uh-huh. Pese a esa gran humareda, desde el consistorio insisten que no tiene ningún peligro para la salud. Escuchamos a la concejal delegada de bomberos, Ruth Bravo. Aunque es muy llamativo el incendio, no revierte ningún tipo de gravedad sobre la salud de cualquier ciudadano. Eso sí, si el viento cambia, que también estamos controlando la posibilidad de que el viento cambie, pues lo único que hay que hacer es cerrar ventanas siempre y cuando haya afecciones de respiratorias para la población. Pero vuelvo a reiterar, pueden estar tranquilos porque el humo no es tóxico. El pasado 3 de mayo ya se registró otro incendio en la planta de reciclaje de la Cartuja Baja, nuevamente durante la madrugada, y este episodio se suma al ocurrido el 6 de abril, cuando otro fuego de características similares afectó a las mismas instalaciones. Pues eso, exactamente las mismas instalaciones. Has dicho que nuevamente de madrugada. Uh-huh. ¿Alguien se cree que estos incendios no son intencionados? ¿Alguien se cree que esto puede saltar por las altas temperaturas? O sea, que salte una chispa por, yo qué sé, 30, 40 grados que puede hacer en Zaragoza y en el PTR, en ese secarral, que no hay ni una sombra ni media. ¿Alguien se cree que esto no es intencionado? De madrugada el sol va a generar un incendio. O sea, pero es que atención, porque tengo aquí los datos. Y ahora les explico a dónde voy a parar. En el año 2018 se desata un primer incendio. Ya está. Hasta 2020 no se producen otros 2. Luego, 2021-2023, relativa calma. Relativa calma, ojo, porque el ayuntamiento reconoce que en esos momentos se producían una serie de incendios de forma regular. O sea, relativa calma significa que se mantuvo la media histórica habitual. O sea, ya estamos dando por hecho en 2023 que hay una serie de incendios de media. 2024, solo 2. Y digo solo porque en 2025 hay 7. Nos podríamos creer que son por las altas temperaturas si nos fijamos en las fechas. Y es verdad que muchos de ellos fueron en junio, en julio, pero nuevamente de madrugada muchos de ellos. Y en 2026 llevamos 3, los 3 que Marcos acaba de comunicarnos. Porque lo decía al principio de este programa, es llamativo que siempre que hay un incendio se suele decir, suele trascender. A lo mejor no lo dice el bombero que se encarga del apagado, pero siempre que ocurre algo se suele decir, primero, si es eso no intencionado. Y segundo, en caso de ser fortuito, cuál ha sido la chispa que ha encendido ese incendio. Y en este caso no ha trascendido nada, pero ni de este, ni de los 2 anteriores, ni de los 7 que hubo en 2025, ni de los que hubo en 2024. Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Qué más, Marcos? ¿Qué más nos puedes contar?
Bueno, pues en página de Sanidad, ¿no? Este departamento dentro del Gobierno de Aragón adelantará el acceso a un tratamiento innovador para un paciente con la enfermedad conocida como piel de mariposa. Este tratamiento es el mismo que financió la Junta de Andalucía para Leo, un niño sevillano de 12 años que, bueno, muchos de nuestros oyentes seguro conocen por la viralización de su historia a través de las redes sociales. La epidermolisis bullosa distrófica, bueno, ya ves que tiene... Este es el nombre de lo que Eso es, de la que es conocida como piel de mariposa. Es un trastorno hereditario raro por el que se forman ampollas en la piel y en la mucosa de algunos órganos y cavidades del cuerpo. El tratamiento se trata de una terapia génica avanzada, conocida como Bijubec, que ayuda a la cicatrización en la piel de los pacientes. Bueno, pues me imagino que tendremos algún caso en Aragón. Eso es, sí. Por el momento este proceso se inicia por la solicitud de un facultativo, que es el que solicita el uso de este tratamiento, y luego, pues, previa petición de este facultativo, ahora mismo está siendo evaluada por un grupo multidisciplinar de profesionales que forman parte de la Comisión de Enfermedades Raras, con el objetivo de garantizar, pues, el acceso seguro y con todas las garantías clínicas necesarias. Bueno, pues llega pisando fuerte el nuevo consejero de Sanidad, el señor Sanz, que sustituye a Bancalero. Llega pisando fuerte incluyendo el tratamiento de esta enfermedad rara conocida como piel de mariposa, y además también recordemos que consiguió paralizar las huelgas, al menos las que tienen que ver con la reorganización de la atención primaria en la atención continuada, al menos hasta finales de mes, quedando semanas para poder seguir negociando. Vamos a ver qué más ha pasado en Aragón. Bueno, pues arrancamos con lo que llevan a portada medios como el Periódico de Aragón, que titula Primarias socialistas en otoño. El PSOE de Aragón elegirá... Primarias. Ajá, vale. Sí, bien. El PSOE de Aragón elegirá a sus candidatos en Zaragoza, Huesca y Teruel de cara a las próximas elecciones. Primarias como las que hubo entre Pilar Alegría y Darío Villagrasa, ¿no? Exacto. Las primarias abrirán el debate de liderazgo en 3 plazas, pues, de gran importancia, especialmente en la capital aragonesa, donde los socialistas, pues, encadenan ya 3 legislaturas sin gobernar desde que dejara el cargo Juan Alberto Belloc en el año 2015. Y desde que se lo quitase Zaragoza en Común con el alcalde de La Gomina. ¿Se sabe quién va a ser el candidato del PSOE municipal? Bueno, pues por esa parte no está claro que Lola Ranera sea quien lidere al PSOE en la contienda de 2027. Recordamos que Ranera cogió las riendas del grupo municipal con la marcha de Pilar Alegría, primero como delegada del Gobierno de Aragón y después como ministra del Gobierno de España, y después tomó varias decisiones polémicas dentro del grupo municipal, como la destitución de Horacio Rollo al frente de urbanismo y del distrito del Raval. Yo creo que el Partido Socialista cometería un tremendo error si continúa Lola Ranera al frente del partido del Grupo Municipal Socialista. Esto es una opinión personal. Si quieren tener una mínima oportunidad, ya no contra Natalia Chueca, sino contra Chunta, tienen que cambiar de candidato. Por otro lado, Heraldo habla de las obras del Portillo que cambian el tráfico y provocan atascos ya en el centro de Zaragoza. El tráfico cambia, aproximadamente 26.000 vehículos deberán modificar su recorrido cada día debido a estas obras. El cruce de Paseo María Agustín con la calle de San José María Escrivá de Balaguer permanece cortado desde este lunes hasta el mes de septiembre, y esta mañana pues ya se dejaba notar en la circulación. Bueno, 36 calles están siendo reformadas en esta legislatura, un récord histórico, no solo en la ciudad de Zaragoza, sino también de toda España. Natalia Chueca y el Partido Popular, al frente del gobierno de la ciudad, no solo están remodelando lo que se ve, es decir, el asfaltado, sino también lo que no se ve, las tuberías, que en algunos casos llevaban hasta 50 años sin renovarse. Por otro lado, pasamos a lo que lleva a portada el Español de Aragón en su versión digital, y es que Aragón ha conseguido parar la llegada de 4 menores extranjeros no acompañados y espera la llegada de otros 3. Aragón ha logrado paralizar la llegada de estos 4 menores en los últimos días. Se trata de 4 casos individualizados que se recurrió ante el Tribunal Supremo y que finalmente ha dado pie a la paralización de la acogida de estos menores. Me queda un minuto, Marcos. ¿Algo más que reseñar? Pues algo más, lo que lleva a
portada también Aragón Digital, es que hay 3 detenidos por la muerte de un hombre tras una pelea en un bar de Zaragoza. Pero esto ocurrió ya hace un par de semanas, ¿puede ser? Eso es. La trifulca, como bien dices, tuvo lugar alrededor de hace 2 semanas, eso es, en el Bar Ali, que está ubicado en la Avenida América de Torrero. Y ahora entonces resulta que... Pues que entre los detenidos se encuentra una de las dueñas del bar donde se produjo la reyerta, aunque por el momento se encuentra en calidad de investigada. Los otros 2 detenidos son 2 hombres de origen magrebí. Marcos Murcia, gracias y hasta mañana. A ti, hasta mañana, Juan. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. A nadie sorprende esa última información que ha dado el señor Murcia. Queridos oyentes, hasta aquí el baturrillo político de hoy. Les espero mañana. Adiós. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan